Toca analizar la goleada de Estados Unidos a México y la eliminación del Tri en la Nations League de la CONCACAF, sin agarrarnos a empujones y mucho menos a patadones. Con Barack Feber, el expareja, y Rafa Ramos, yo soy Carolina Guillén, y ese 3-0 con 2 goles de Christian Pulisic, uno de Ricardo Pepi, y el Tri, ¿qué? Nada, poco y nada. Lo que tenemos que analizar aquí, las peleas en el campo, el comportamiento de la afición, el bendito grito y mucho más. Empezamos por Rafa Ramos porque esto tiene que tener una explicación y yo creo que plasmando en este segmento los problemas de la selección vamos a poder entender un poquito qué pasó. ¿Por dónde empezamos, Rafa? Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos. Puntualmente por la mejor reflexión de Diego Coca en la conferencia de prensa. Se le pregunta sobre el tema mentalidad y él hace una disección, una autopsia de lo que vimos en la cancha del equipo mexicano. Es decir, él habla de jugar al límite, él habla de querer ganar, él habla de asumir responsabilidades, él habla de que si a final de cuentas recibes un gol, reacciones, de que si las cosas no salen, no abandones, no traiciones el plan de juego. Y por último, que también es una situación determinante, que no quieras convertirte en el héroe en medio de la desgracia. Y eso fue claro, hubo jugadores que abandonaron lo colectivo para tratar de salvar el pellejo. Ese es un resumen también de los errores de Coca, porque dentro de un escenario en el cual su equipo no estaba acostumbrado a la incomodidad mental que representa para el mexicano jugar con línea de 5, tuvo que cargar también con esos pecados. Evidentemente hubo futbolistas que fueron una desgracia. Edson Álvarez, que lo elogiamos cada fin de semana por lo que hace en Países Bajos, ahora simplemente volvió a ser la versión que siempre es con la selección mexicana. Un neandertal, un cromañón, un cavernícola que se dedica más a patear que a jugar al fútbol. Encima, los 2 goles son totalmente generosidad de él, y la otra que falla Pulisic, que ya sabemos que es un perrito inflado, pero con México se desinfla y juega el mejor partido de su vida, pero Pulisic saca a pasear como si fuera un perrito faldero a Edson Álvarez por toda la banda izquierda. Es decir, hay responsabilidad de Coca, porque evidentemente cuando prometió que el aficionado mexicano se iba a identificar con esta selección, pues definitivamente no hubo esa identificación. Y la otra es, puntualmente, que no recuerdo haber visto jugadores que de repente tuvieran los rostros, el cuerpo, la actitud hecha pedazos, de claudicar, de renunciar. Fueron unos desertores a partir del primer gol. Ese sería el resumen de lo que fue un equipo que, lo más irónico era esto: Uriel Antuna, el jugador que se equivoca con las patas y con la cabeza, era el único jugador que se atrevía, que pedía el balón, que intentaba hacer algo. O sea, aquí sí, como dice Facundo Cabral, ¿por qué Dios le dio sombrero al que no tiene cabeza? Lo de Antuna, aislado. Orbelín Pineda empezó bien, 15, 20 minutos muy buenos. En cuanto le empiezan a raspar, lo empiezan a golpear, él dijo: mi chamba está en Grecia, aquí vengo por diversión, y se olvidó del partido. Otro desertor. Y les cuento una anécdota. En la conferencia, en la zona mixta, estaban llamados ciertos jugadores, entre ellos estaba Henry Martin, el único de experiencia que tenía que dar la cara. Henry Martin se negó a hablar, se negó a presentarse, a dar la cara, se acobardó. Este es el goleador mexicano que tanto ponderan. Un tipo que ante las desgracias se esconde. Eso no es nuevo, huye. Eso no es nuevo. Eso es el equipo mexicano. La selección mexicana de fútbol da muy pocas conferencias de prensa, exhibe muy pocas veces, ves a los jugadores hablando, así como... Pero él estaba citado. Peor. Era zona mixta, Caro. Peor. Claro. Para un Henry Martin que realmente poco pudo hacer, pocos balones también vio. En esa línea de 5 que puso Diego Coca, no cambió el plan, viendo que no funcionaba. Rafa Ramos está hablando de un problema de mentalidad y actitud de jugadores. Barack, ¿tú qué resaltarías como el problema mayor de esta selección en el partido de ayer en Las Vegas para caer eliminados y perderse la oportunidad de disputar la final del certamen? Problema mayor, el problema básico, el problema que realmente afecta a la selección mexicana en el plazo inmediato, en el plazo largo y en los últimos 20 años, es la falta de calidad. Tenemos que partir de ahí. Tiene peor equipo que Estados Unidos. Ahora, con mejor mentalidad, con todo lo que apunta Rafa,
¿Se podría competir mejor? Pues por supuesto, hasta se podría ganar, ¿no? No todos los partidos, pero competir, a veces ganas, a veces pierdes en función de qué tan inspirado esté el rival. Con una selección con mucho mejores jugadores, todos en un momento horrible, porque los jugadores de la selección de Estados Unidos, todos tuvieron una temporada espantosa, salvo Robinson, el lateral derecho. Vimos tu video en YouTube. Más información en YouTube. Los demás, una realmente lamentable, entre suplencias, descensos, etcétera, y aún así, con un ritmo de suplencia que tenían todos los jugadores de la selección estadounidense, sin su mejor futbolista además, que es Tyler Adams, le pasaron por encima a México. Entonces, el principal problema es un tema de calidad, ¿no? Podemos ahondar en el tema de la mentalidad, en el tema de la pésima gestión del fútbol mexicano, por supuesto, una cosa lleva a la otra, pero el tema es, no tiene calidad esta selección mexicana, no tienen futbolistas que compitan con seleccionados de Estados Unidos que no les alcanza ni siquiera para hacer figuras en Europa. Apuntaban muy bien, siguen siendo jóvenes, quizás en algún momento lo sean, pero ahora solamente son figuras cuando juegan contra un equipo tan inferior como México. Es el problema ahora mismo de la selección mexicana y es un problema de estancamiento, Alex, Caro, Rafa, y es casi poético, dolorosamente poético, pero es que de 2002, cuando Estados Unidos elimina a México en octavos de final de una Copa del Mundo, que ahí ya no hay mayor evidencia de que te han superado, o sea, en el partido realmente importante te pasaron por encima, no se ha avanzado en lo futbolístico y en lo mental, porque si al menos hubiera dejado una lección esa expulsión de Rafa Márquez cuando estaban perdidos y que no hay peor manera de perder que una manera tan cobarde. Bueno, ocurrió en Columbus, ¿eh? Claro, ¿Te acuerdas en la eliminatoria volvió a ser Rafa Márquez? Va a México. Sí. No hay evolución. No, pero va a México, a Columbus y le gana. ¿Pero qué pasó ese día, Barak? Yo estaba en la cancha, yo estaba en la tribuna, cuando Osorio se levanta y empieza a dar indicaciones, porque no era así como habían planeado el partido. Andrés Guardado voltea y le dice, calladito, esto lo resolvemos entre nosotros. Y México jugó el mejor partido en Columbus, tanto que obligó a Estados Unidos a cambiar la sede de Cincinnati. Es decir, sí hay posibilidad. Vamos, te voy a dar un ejemplo que te va a sonar burdo, les voy a dar un ejemplo. Marruecos no tenía jugadores de alto privilegio futbolístico, pero Dios, mira, hay una frase africana que dice... Claro, hay una frase africana, Caro, que dice, es más peligroso una manada de venados comandada por un león que una manada de leones comandada por un venado. México son leones dormidos y castrados. Claro, ahí me estás diciendo que faltan líderes en esta selección para poder reaccionar a un plan que no funcionaba, porque estaban completamente perdidos, sin ideas. Alex, quiero pasar contigo porque Sergiño Dest por derecha fue, peligrosísimo. Ajá, Christian Pulisic, jugador de élite mundial, ahí exhibiendo la lentitud de Jorge Sánchez, otro de los nombres que ustedes no han mencionado todavía como parte de los culpables de esta goleada histórica. Pero ¿qué tal es Bravucón? Y mete el pecho y no se deja, y no se raja, y ahí sí. Era Edson Álvarez. Sí. Entonces, súper machos todos. Creo que estoy de acuerdo con Rafa por lo de la mentalidad, con Barak, con lo que es que simplemente no son mejores que Estados Unidos. Estados Unidos tiene por lo menos 5 o 6 jugadores mucho más talentosos, preparados, habilidosos que la selección de México. Sí, por lo menos en este partido de ayer quedaron exhibidos así, como que, no sé, parecía una super selección mundialista la que estaba jugando contra México, Alex. ¿Por qué? Y preguntaos por qué se ha llegado hasta aquí. Es que esto no es por generación espontánea, es que esto es la punta del iceberg. Esto es las consecuencias que se pagan a largo plazo, porque no es apretar un interruptor, pero son las consecuencias a largo plazo de tener una liga muy cómoda, muy atractiva para las televisoras. Lo de los 2 torneos es un desastre, lo del descenso, lo de eliminar el descenso es otro desastre, el hecho de que el kilo de carne del jugador mexicano sea infinitamente más caro que el de Estados Unidos también influye en eso, en la poca salida que tienen los futbolistas en una edad prometedora a Europa, y todo eso va sumando, todo eso va estratificándose hasta que al final, ¡pum!, tienes una montaña enorme que te aparece de la nada y dices, ¡ay, cómo hemos llegado hasta aquí! Nos han vuelto a ganar. Y te van a seguir ganando si no cambias las cosas. Y aun cambiando cosas, todo esto que parece tan obvio, como digo, no es apretar un botón, es un proceso que tienes que recoger los frutos. Estados Unidos y Canadá empezaron ese proceso hace 20 años y ahora están recogiendo los frutos, y los frutos que vendrán de aquí a 5 años seguramente van a ser todavía más jugosos que los que tienen ahora. México no, México se conforma con tener un
una liga entretenida con 2 torneos cortos que genera muchísima emoción, muchísima competencia ficticia y muchísimos ratings televisivos, pero que perjudica enormemente a la selección nacional. Yo lo llevo diciendo, claro. Y a mí, que yo lo veo todo desde fuera, yo lo llevo diciendo desde que empecé a olfatear el fútbol mexicano, que esto era un problema a largo plazo y ahora se está viendo, pero es que si nadie le pone remedio, y esto no viene ya de decir, pues cambiamos a Diego Coca y ya está. No, es que ya puedes tener a Rinus Michels resucitado, que si no tienes calidad, que es lo que dice Barak, no vas a tener nada. Y al final las interpretaciones de falta de intensidad, falta de carácter y tal, son las más fáciles. No te estoy diciendo nada, Rafa, pero que el entrenador se escude en la falta de intensidad y la falta de carácter, eso indica que hay un problema enorme en la lectura de la situación. Ahora, lo de las peleas, Rafa, porque en la vida y en el deporte hay que saber ganar, pero también hay que saber perder, y lo que pasó en la cancha fue lamentable, tan lamentable como el poco fútbol del Tri. No, a ver, la patada que tira César Montes era una patada de Ministerio Público, era de cárcel. El hecho de que te hayan superado, el hecho de que te hayan puesto en evidencia tu incapacidad futbolística, tu incapacidad mental, tu incapacidad intelectual como jugador de fútbol, y que después tú decidas terminar todo esto de la manera más artera, de la manera más sanguinaria. Digo, la verdad es que César Montes, un jugador de medio pelo, porque es un jugador de medio pelo, que de repente tenga el recurso de la patada brutal como su única manera para expiar. Y lo que decía también Barak, o sea, Jorge Sánchez y Edson Álvarez se convierten, yo no sé si en el Ajax los obligan a ser exquisitos y acá llegan a desahogarse, a soltar la bestia, a soltar prácticamente los energúmenos o prácticamente, insisto, las condiciones de animal que llevan dentro y convertirlo en una cancha de fútbol. Sí, lo más triste es cuando eres humillado, reacciona. A eso voy con lo de la mentalidad. Tiene razón Coca, cuando eres humillado, reacciona, pero reacciona jugando al fútbol, porque hay un proyecto, porque tienes amigos, porque a final de cuentas has trabajado sobre cómo hacer en la cancha. Pero cuando de repente quieres salvarte por encima de todos y crees que la gente va a decir, Estados Unidos humilló a México, pero viste lo que hizo César Montes, qué gallardía de agarrar a patadas a gol. No, por favor, o sea, deben entender algo. El hecho de que Estados Unidos haya sepultado a México y haya escupido sobre su tumba no le permite a ninguno de los zombies mexicanos levantarse a dar de golpes. O sea, la forma más indigna de morir es portarte de manera cobarde, y eso fue lo que hicieron los jugadores mexicanos, como bien lo mencionas, Caro, en esos zafarranchos que armaron. Porque tanto Montes como Arteaga fueron expulsados, Dest y McKinney por el lado de los Estados Unidos, y estas serán las bajas de esa selección para la final. Ahora, Barak, ¿cómo tú interpretas, qué lectura le das a ese comportamiento en la cancha, esas peleas, y además en la grada? Yéndose la afición y además suspendiendo el partido por unos minutos por ese grito que no nos podemos deshacer de él. Sí, que exige una lectura mucho más amplia y profunda, ¿no? Y dura. El fútbol mexicano ha evolucionado tanto como la sociedad mexicana en estos años. No ha avanzado ni el periodismo, ni la afición, ni los jugadores, ni los técnicos. No, Rafa, vamos a ser autocríticos. Somos la misma mierda todos, sí, de hace 20 años. Es así. Y hasta que no lo reconozcamos, ¿no? Cada quien su parte, mínima, enorme, esto va a seguir siendo lo mismo. Por eso decía yo que es hasta poético ver que en 2002 la selección mexicana cae de manera tan rotunda en contra de Estados Unidos en un partido tan importante como Copa del Mundo, y pierde la manera en la que pierde. No solamente le pasan por encima en la cancha, no tiene recursos, no tiene respuesta ante un Estados Unidos muy limitado, muy limitado aquel 2002, con un gran jugador como Donovan y poquito más, y sobre todo la manera en la que pierde, ¿no? Esa imagen que no deja ni por lo menos la enseñanza de decir, bueno, si vamos a perder en el futuro, no volvamos a perder así, ¿no? Con la agresión de Rafa Márquez sobre Kobe Jones y con todo lo que representa. 21 años después, nos topamos con que Estados Unidos nos sigue pasando por encima la mayoría de los partidos, lo vuelve a hacer concretamente en y México sigue sin tener modales
como para aceptar y absorber y sobre todo aprender de una derrota, ¿no? Vuelve a perder de manera cobarde, tanto en la cancha como en sus reacciones cuando el balón no está en juego. Y la afición y es un reflejo de la sociedad mexicana, ¿no? Y la sociedad mexicana tampoco ha crecido, evidentemente, en estos años. Ojalá pudiéramos decir, Es mira, que no los cómo ha crecido México como país en todos los sentidos en estos últimos 20 años. Qué lástima que la selección no haya estado a la altura, pero no es así. Ajá, Es que no los entiendes. No lo sé, no, perdón, pero es que Barak no entiende lo noble que fue la afición mexicana. La afición mexicana lo que dijo, ponte a gritar para que paren el partido y Estados Unidos no haga el cuarto. Eso era lo que estaban haciendo. Debías felicitarlos, Barak. Ahora, ojo con algo, Fíjense cómo está de sucio todo esto de la CONCACAF. Resulta que el árbitro detiene el partido por el grito. Pero resulta que la CONCACAF dice, no lo detuvo por el grito, lo detuvo porque consideró que ya era suficiente y que no era necesario los 4 minutos que quedaban. O sea, ¿cómo puede pasar eso que la CONCACAF venga a justificar de esa manera? El árbitro hizo bien, no paro, protocolos, además. Claro. Si no puedo parar el grito, pero resulta que la CONCACAF llega y dice, no fue por eso, fue porque dijo, ¿ya para qué? Ya los humillaron. No, hombre, la CONCACAF no puede ser cómplice de este tipo de situaciones. Pero recuerden algo, la FIFA ya determinó que a México no se le va a castigar por el grito. A México le autorizó, ¿se acuerdan el caso de aquella... era la nandrolona, creo que era la nandrolona, la contaminación de la carne por un químico que resulta que daba positivo a la hora del antidopaje, ¿no? El clenbuterol. Bueno, resulta que después la FIFA dijo que si los mexicanos daban positivo por clenbuterol, no importaba. No era punible, no era castigable, porque pues es un problema de la sociedad mexicana. Recuerden que hubo un mundial en México sub-20, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que hubo 121 jugadores que dieron positivo de clenbuterol, de todos los seleccionados invitados. El único seleccionado que no dio positivo de clenbuterol, ¿quién México. creen que fue? México. ¿Saben quién manejaba la carne que se distribuía en los lugares de concentración de los otros equipos? Guillermo Lara y Justino Contreras. Dios mío, si eso no es podredumbre, ¿qué es en el fútbol mexicano? Emilio Azcárraga, despierta, tu padre está avergonzado de ti. Ay, qué pasado. Bueno, lo importante aquí es que vamos a seguir hablando del futuro de Diego Coca. Fue la primera goleada y la última. Vamos a hablar también de quiénes son los verdaderos gigantes de CONCACAF, pero del partido. Del partido tengo que cerrar este debate con una palabra que describa el titular de lo que pasó ayer en Las Vegas de cada uno de ustedes y lo cierro. Alex. Baño de realidad. Una. Realidad, ya está. Es lo que hay. Barak. Cobardes. Rafa, ciérramelo. Horripilante. Ay, mejor cerremos los ojos para no ver.